Bienvenidos a su canal de confianza para todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejitas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy, prepárense porque la bomba que vamos a soltar es de esas que dejan a uno sin aliento. Lo leyeron bien en el título, y no es un error. Vamos a hablar de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de Ande Eru Rafael y su rechazo. El mundo entero estuvo en shock. Las redes sociales arden y nosotros, por supuesto, no podemos quedarnos callados. Asu que abran bien los ojos y preparen sus palomitas porque esto se pone bueno. Pero antes de entrar de lleno en el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si son tan fans del chisme como nosotros, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos las últimas noticias, los romances muy jugosos, los dramas muy intensos y por supuesto, los análisis muy profundos de sus celebridades favoritas. Asu que no se lo piensen muy y únanse a nuestra familia chismosa. Ahora vamos al grano. Ande Eru Rafael. Kerem Bürsin. Dos nombres que durante mucho tiempo fueron Sinu superíndice 3 Nimo de amor, Pasiu superíndice 3N y Perfecciu superíndice 3N. Su romance nacido en los sets de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era innegable, la forma en que se miraban, la manera en que se comportaban el uno con el otro, todo gritaba amor verdadero. Y nosotros, los fans, nos lo creemos. Nos dejamos llevar por la ilusión superíndice 3N de que ese amor de película podrá existir en la vida real. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que la ficción superíndice 3N. Hace ya un tiempo que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Una ruptura que si bien fue dolorosa para ambos, pareció haber quedado en buenos tu copyright minos. Ambos se mostraron maduros y respetuosos el uno con el otro, evitando el drama público y enfocándose en sus carreras profesionales. Sin embargo, como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y parece que esas cenizas aún estaban encendidas en el corazón superíndice 3N de Kerem Bürsin. Recientemente han surgido rumores, confirmados por fuentes cercanas al actor, de que Kerem intentó superíndice 3, de alguna manera, retomar la relación superíndice 3N con Ande. Lo que oyen. Aparentemente Kerem nunca superó superíndice 3 por completo a Ande y, después copyright de un tiempo de reflexión superíndice 3N, decidió superíndice 3 que evalúa la pena luchar por su amor. Y aquí es donde la historia se pone aún muy interesante. Porque según las fuentes, Kerem no se limitó superíndice 3 a un simple mensaje de texto o una llamada teléfono superíndice 3 nica. No, seu más menos horas. Kerem planeó superíndice 3 una estrategia digna de un general en tiempos de guerra. Flores, regalos, mensajes llenos de nostalgia y por supuesto, una declaración superíndice 3N de amor en toda regla. Al parecer Kerem estaba dispuesto a hacer todo lo posible para reconquistar el corazón superíndice 3N de Ande. Pero, ¿le fue la respuesta de Ande? Aquí viene lo impactante, un rotundo, un definitivo, un inapelable. No. Mis chismosos. Ande Eru Rafael rechazo superíndice 3 la propuesta de Kerem Bürsin. El mundo, como les dije al principio, estuvo en shock. Superíndice 3 no es posible que Ande, la mujer que vimos tan enamorada de Kerem, haya rechazado su intento de reconciliación superíndice 3N. Las razones de esta decisión superíndice 3N son, por supuesto, complejas y personales. Pero veis donos en la información superíndice 3N que hemos podido recopilar, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber pasado por la cabeza de Ande. En primer lugar, es importante recordar que la ruptura entre Ande y Kerem no fue un capricho. Al parecer existieron diferencias irreconciliables entre ellos, problemas de compatibilidad que, a pesar del amor que se profesaban, hicieron imposible que la relación superíndice 3N continuara. Es posible que Ande haya llegado a la conclusión superíndice 3N de que, aunque aún sienta cariño más menos o por Kerem, volver a estar juntos será un error. En segundo lugar, Ande es una mujer joven, exitosa y con un futuro brillante por delante. Su carrera estuvo en pleno ascenso y al parecer, estuvo enfocada en aprovechar al máximo todas las oportunidades que se le presentan.
Es posible que Ande sienta que en este momento de su vida, necesita concentrarse en su crecimiento profesional y personal, y que una relación superíndice 3n sentimental, por muy intensa que sea, podrá ser una distracción superíndice 3n. En tercer lugar, y esto es pura especulación superíndice 3n, podrá ser que Ande ya es tu copyright interesada en otra persona. Los rumores sobre un posible romance entre Ande y un conocido empresario turco han estado circulando desde hace semanas. Si estos rumores son ciertos, podrá ser que Ande haya encontrado en esta nueva relación superíndice 3n la estabilidad y la felicidad que no encontró superíndice 3 con Kerem. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Ande eru párrafo el tomu superíndice 3 una decisión superíndice 3n firme y contundente. Y esa decisión superíndice 3n ha dejado a Kerem Bürsin con el corazo superíndice 3n roto y a nosotros, los fans, pregunto un donos QU copyright serú, lo pro superíndice 3 simo. Por supuesto, esta historia es tú lejos de terminar. La vida de las celebridades es como una telenovela interminable, llena de giros inesperados, romances apasionados y dramas desgarradores. Asu que es tu copyright n atentos a nuestro canal, porque les prometemos que seguiremos informándoles sobre todo lo que pasa en el mundo de Ande eru párrafo el, Kerem Bürsin y todas sus celebridades favoritas. Ahora, vamos a resumir brevemente lo que hemos aprendido hoy. Ande eru párrafo el rechazo superíndice 3 el intento de reconciliación superíndice 3n de Kerem Bürsin, dejando al mundo en shock. Las razones de true de esta decisión superíndice 3n son complejas y personales, pero podrán estar relacionadas con diferencias irreconciliables, un enfoque en su carrera profesional y personal, o incluso un nuevo romance. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al enterarse de este chismecito jugoso. Y ahora es su turno. Quiero saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande hizo bien en rechazar a Kerem? ¿O creen que debería haberle dado una segunda oportunidad? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con todos sus amigos chismosos y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho mood de ese chisme para ustedes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el Plus Superíndice 3 vídeo. Besitos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. No se vayan todavía. Porque aunque ya les he contado lo principal, el chisme tiene muchas capas. Vamos a excavar un poquito muy ese profundo en esta historia para ver si podemos encontrar algún detalle jugoso que se nos haya escapado. Asterisco asterisco el plan de guerra de Kerem. Exageración o verdadera devoción, asterisco asterisco. Dijimos que Kerem planeó superíndice 3 una estrategia digna de un general, ¿verdad? Pero, ¿qué implica eso exactamente? Según nuestras fuentes, la cosa fue a lo grande. No solo hablamos de flores, sino de ramos gigantes de rosas rojas, orquídeas exóticas y hasta una planta de olivo. Los regalos no se quedaron atrás, joyas de diseñador, ropa de alta costura y atención, un viaje en globo aerostático sobre Capadocia. Los mensajes, por supuesto, fueron el arma secreta de Kerem. Cartas escritas a mano, poemas y largas conversaciones telefónicas donde le recordaba a Ande los momentos más felices que vivieron juntos. Al parecer Kerem se puso súper nostálgico desempolvando recuerdos de sus viajes, sus risas y hasta las pequeñas discusiones que terminaban en reconciliaciones apasionadas. Pero, ¿será todo esto cierto? Algunos escépticos dicen que es pura exageración, una forma de alimentar el drama para mantener a Kerem en el candelero. Otros, en cambio, creen que Kerem realmente estaba desesperado por recuperar a Ande y que no escatimó en recursos para lograrlo. Yo sinceramente no sé qué pensar. Pero la idea de Kerem planeando todo esto me parece digna de una película romántica. Asterisco asterisco Ande y el misterioso empresario, romance confirmado o cortina de humo asterisco asterisco. Ya les mencioné los rumores sobre un posible romance entre Ande y un empresario turco. El nombre de este galán es, hasta ahora, un secreto a voces. Lo que sí sabemos es que se trata de un hombre muy influyente en el mundo de los negocios, con una fortuna considerable y una reputación impecable. Las primeras pistas de este posible romance surgieron hace unas semanas,
cuando Hande fue vista cenando en un lujoso restaurante de Estambul en compañía de un hombre misterioso. Aunque las fotos no eran muy claras, los fans más acérrimos de Hande lograron identificar al empresario por un tatuaje distintivo en su mano. Desde entonces, los rumores no han cesado. Se dice que Hande y el empresario han sido vistos juntos en varios eventos sociales, que han pasado fines de semana románticos en ciudades europeas y que incluso se han dejado ver tomados de la mano en público. Pero, ¿es todo esto cierto? ¿O es simplemente una estrategia de Hande para desviar la atención de su ruptura con Kerem? Algunos creen que Hande está utilizando al empresario para proyectar una imagen de mujer fuerte e independiente, que ha superado su relación anterior y está lista para seguir adelante. Otros, en cambio, aseguran que Hande está realmente enamorada del empresario y que ha encontrado en él la estabilidad y la madurez que buscaba. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Pero lo que sí es cierto es que la presencia de este misterioso empresario ha añadido un toque de intriga a la historia de Hande y Kerem. *** El impacto en Senu con diéresis al cap, amistad rota o esperanza reavivada, ***. La serie Senu con diéresis al cap fue un fenómeno mundial. No solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también creó una legión de fans que se enamoraron de su personaje y de su química en pantalla. La ruptura entre Hande y Kerem, obviamente, tuvo un impacto en la serie. Aunque ambos actores se mostraron profesionales y continuaron trabajando juntos, era evidente que la relación entre ellos había cambiado. Algunos rumores apuntaban a que las grabaciones se habían vuelto tensas y que incluso había habido discusiones entre Hande y Kerem. Pero, ¿cómo afectará el rechazo de Hande al intento de reconciliación de Kerem? ¿Podrá la amistad entre ellos sobrevivir a este nuevo revés? ¿O la tensión entre ambos hará imposible que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? Algunos fans, los más optimistas, aún mantienen la esperanza de que Hande y Kerem puedan reconciliarse y que vuelvan a ser la pareja perfecta que todos admiraban. Otros, en cambio, han perdido la esperanza y creen que la relación entre ambos está irremediablemente rota. Lo que sí es cierto es que el futuro de la relación entre Hande y Kerem es incierto. Pero una cosa es segura, su historia seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. *** Más allá del chisme, reflexiones sobre el amor y la fama ***. Más allá del chisme y el salseo, la historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama y las expectativas del público. ¿Es posible mantener una relación sentimental en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática es constante y las agendas son imposibles? ¿Es justo exigir a las celebridades que vivan sus vidas amorosas como si fueran personajes de telenovela? ¿O tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie? La historia de Hande y Kerem nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propios problemas y sus propias inseguridades. Y que aunque nos guste idealizarlos y verlos como seres perfectos, la realidad es mucho más compleja y humana. Así que, mis chismosos, antes de juzgar a Hande por rechazar a Kerem, o a Kerem por intentar reconquistarla, recordemos que no sabemos todo lo que hay detrás de esta historia. Y que al final del día, lo más importante es respetar las decisiones de cada uno y desearles lo mejor en sus vidas. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegó el momento de despedirme. Pero antes quiero recordarles que este es solo el principio de la historia. Estén atentos a nuestro canal, porque les prometemos que seguiremos informándoles sobre todo lo que pasa en el mundo de Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y todas sus celebridades favoritas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este drama. Hasta la próxima.